¿Usted me puede decir si la copa está media llena o media vacía? Para algunos va a estar media llena, para otros va a estar media vacía. Todo es una cuestión de enfoque. Todo es una cuestión de enfoque. Y eso es lo que quiero hablarte hoy, y quiero que prestes mucha atención y no dejes que nada te desenfoque de esta palabra. Para eso cuento con los sugieres, para que no dejen que nada desenfoque a la gente de la palabra. Amén. Pero lo importante es que, por más que los chicos lloren, corran, o la gente se levante, vaya y venga, o suene un celular, vos sigas enfocado en la palabra. Porque si te distraes fácilmente, si te desenfocas fácilmente, significa que algo está mal en vos. Y no te hablo por lo que pase dentro de una iglesia. Muchas veces en la vida, pequeñas cosas nos desenfocan de las cosas importantes. A veces, mire, cosas hasta inesperadas, que vas por cruzar una calle y te bocinean, o pasa uno cuando está lloviendo y te moja todo, y ya te desenfocaste, te llenaste de enojo, porque según en las cosas que estés enfocado, va a ser las consecuencias que hayan en tu vida, en tus emociones, en tus pensamientos. Por eso, en este día quiero hablarte de enfocar tu mirada, de enfocar tu visión. Y lo que tenemos que entender que el enfoque que nosotros tenemos que tener es en el Dios grande que tenemos. Si vos te enfocas en el Dios grande que tenemos, vas a empezar a ver tus problemas mucho más pequeños. Pero si te enfocas en los problemas, verás grande a los problemas y verás muy chiquito al Dios que tienes. Tu problema es que a veces estamos más enfocados en las circunstancias, en los problemas, que en el Dios grande que tenemos. La verdad que los problemas son reales. Las crisis, las dificultades, la vida. Pero también es real el Dios que tenemos. Ahora, una cosa es la verdad de Dios y otra cosa es mi verdad, la verdad de los hombres. Y entonces debemos tener claro en qué te enfocas. Si te enfocas en la verdad de Dios o te enfocas en tu verdad. En los desiertos de la vida, de esto te vengo hablando todos estos días, el diablo siempre va a querer desenfocar tu visión. Cuando estés en problemas, cuando estés en pruebas, ahí es cuando el diablo aparece para desviar tu visión de los propósitos de Dios para tu vida. Quiso desenfocar a Jesús en el desierto. Quiso enfocarlo en qué cosa? En el hambre, quiso enfocarlo en el poder, quiso enfocarlo en las riquezas, quiso enfocarlo en la fama. Pero ¿saben por qué no pudo desenfocarlo a Jesús? Porque él estaba enfocado en la palabra de Dios. Muchos de nosotros cuando no tenemos la palabra, cuando no leemos la palabra, cuando no meditamos la palabra, cuando no enfocamos nuestra vida a la palabra de Dios, cualquier cosa de este mundo, hambre,
riquezas, codicias, sexo, cualquier cosa te va a hacer que desvíes tu mirada de Dios. Y empiezas a mirar eso y a desear eso. Eso le pasó a Eva. Desvió su enfoque a lo que la serpiente le ofrecía. Así que en medio de una enfermedad, en medio de una crisis, el diablo siempre va a querer desenfocarte. En medio de los problemas más difíciles de tu vida, el diablo siempre va a querer desviar tu mirada, dirigir tu mirada hacia él, para que te enfoques en lo que él te está ofreciendo. Pero nosotros vamos a estar enfocados en Dios y en su palabra. Porque cuando desviamos nuestro enfoque de Dios y nos enfocamos en lo que el diablo quiere que nos enfoquemos, vas a empezar a vivir la peor etapa de tu vida. Si realmente estás pasando por un montón de circunstancias difíciles, si estás en depresión, con ansiedad, con angustias, con miedos, con temores, si estás pasando problemas matrimoniales, problemas con tus hijos, pensá, ¿estoy enfocado en Dios? Plantéatelo. Yo no te estoy tomando un examen, simplemente te estoy diciendo, plantéatelo si realmente tienes una vida enfocada en Dios, porque si no es así, todo lo que te está sucediendo es porque estás desenfocado. O todo lo que te está sucediendo es para que te vuelvas a enfocar en Dios. Pero muchos vienen a la iglesia con sus crisis, con sus problemas, de pronto se enfocan en Dios, Dios los bendice y se van y se vuelven a enfocar en las cosas que hacían antes. Cuando desvíes tu enfoque de Dios, vas a vivir, ¿qué cosa? Los peores momentos de tu vida. Y todo te irá de mal en peor. Por eso no desperdicies tu mirada en las cosas materiales y efímeras, sino que enfócate en las cosas eternas. Enfócate en Dios, en su justicia, en el reino de Dios. ¿En quién estás enfocado? ¿En Dios o en el diablo? Pastor, ¿cómo sé si estoy enfocado en Dios o en el diablo? Si estás enfocado en Dios, vas a estar enfocado en las cosas de Dios. Y vas a estar buscando las cosas de Dios. Pero si estás enfocado en el diablo, estás buscando todas las cosas que te dan placer efímero. Estás buscando cosas terrenales, mundanas, materiales. ¿Quieres que te diga una cosa? Nosotros nos convertimos en el reflejo en lo que estamos enfocados. Vos sos el reflejo de lo que estás enfocado. Si vos estás enfocado en Dios, te empieza a reflejar las cosas de Dios en tu vida. El carácter de Dios se refleja a través de tu amor, de tu fe, de tu esperanza, de las palabras de aliento, de las palabras de bendición. Se refleja las cosas buenas. Pero si estás enfocado en el diablo, tu carácter es un carácter de diablo. Tus palabras son hirientes, tus palabras son ácidas, tus palabras duelen. ¿Por qué? Porque nosotros somos el reflejo. Y yo no te hablaba de que te transformes exteriormente, sino de la transformación interior de todo tu ser. Es conforme a los que estás enfocado. Por favor, poneme en pantalla. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18, versión Reina Valera 60. Fíjese lo que dice. Por tanto, nosotros todos. ¿Quiénes? Todos. Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen o sustancia como por el Espíritu Santo. Entonces, si el cristiano se enfoca su vida en la palabra, empieza a enfocarse en Dios, empieza a buscar adorar a Dios, agradar a Dios con la vida que lleva, con su carácter, con sus palabras, con sus acciones, la esencia de Dios, la imagen de Dios volverá a formarse en nosotros. Esa imagen que se perdió con la caída del hombre en el huerto del Edén, esa imagen que empezó a distorsionarse y a parecerse más a la imagen de Dios, más a la imagen del diablo que a la de Dios, esa imagen distorsionada se ha ido distorsionando generación tras generación. Pero cuando vos llegas a Cristo, esa imagen tiene que desaparecer. Pero hay muchos hermanos en Cristo en la iglesia que todavía son portadores de la imagen del diablo. Critican, chusmean, siempre están viendo el vaso medio vacío, siempre se quejan de todo, nada les gusta, viven frustrados, viven insatisfechos, viven enfermos, viven vidas miserables. Porque todo es una cuestión de enfoque. ¿En la imagen de quién te estás transformando? ¿A imagen de quién te estás formando en este tiempo? Escúchate hablar. Si no, hace una cosa más fácil. Preguntale a tu esposo qué opina de vos, o preguntale a tu esposa qué opina de vos. Preguntale a tus hijos. Preguntale a tus compañeros. Preguntale a la gente de la iglesia. ¿Qué opinión tiene de vos? Y vas a saber, mire, te vas a llevar una sorpresa. Mateo 14, por favor, poneme los versículos 29 y 30. Mire, Jesús venía de dar de comer a 5,000 hombres, más mujeres y niños, con 5 panes y 2 peces. Dice que sobraron 12 cestas llenas. De pronto, se hace de noche, envía a sus discípulos en una barca que vayan hacia la otra ribera. La barca empieza a ser azotada por las olas y por un viento contrario, dice la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Pensaron que se hundía. Y de pronto, ¿estoy ahí, 29? Y de pronto ven que se acerca una figura fantasmal y dice que se turbaron y tuvieron miedo. Se turbaron y tuvieron miedo. Y cuando se acercó, le dijo, yo soy Jesús. Y Pedro dudó. Y Pedro le dice, escuchá, si sos Jesús, llámame, que yo también vaya a ti caminando sobre el agua. Entonces Jesús le dice, ven. Y descendió Pedro de la barca y caminaba o andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Punto I. Mira el enfoque. Cuando él puso su mirada en Jesús, caminó en lo sobrenatural. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a dar voces, empezó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Cuando miró a Jesús, caminó en lo sobrenatural. Fue bendecido. Pero cuando cambió la mirada, cambió el enfoque, empezó a enfocarse en otra cosa, dejó de enfocarse en Jesús y se enfocó en los problemas. ¿Se enfocó en qué? En el viento, en las olas, en la tormenta, pensaba que se hundía. Dejó de enfocarse en Jesús para enfocarse en la realidad, en las circunstancias difíciles, y empezó a hundirse, pero tuvo miedo y empezó a hundirse. Señor, sálvame. Jesús le dice, cabezón,
El problema es que te desenfocas fácilmente. Te estoy llamando. Me has visto hacer milagros. Hace 3 años que camino. Me ves resucitar muertos, sanar enfermos, dar vista a los ciegos. Me has visto multiplicar 2 peces y 5 panes para que coman 5,000, 20,000. ¿Sabes? Me miras y te hago caminar sobre el agua. Y en vez de enfocarte en eso, te enfocas de vuelta en los problemas. Por eso te estás hundiendo. Decirle al que tienes al lado, por eso te estás hundiendo. Porque quitaste la mirada de Jesús. Pedro, enfocado en Jesús, pudo caminar sobre el agua. Enfocados en Dios podemos hacer cosas que naturalmente no podríamos hacer. Como por ejemplo caminar sobre el agua, restaurar un matrimonio, sacar a tu hijo de la droga. Muchas cosas que ya nos hemos rendido, si nos enfocamos a Jesús, serán posibles. Enfocados en Dios, recibimos la gracia y el poder para cumplir la visión que Dios nos dio. ¿Qué visión? Y si estás casado, para que seas feliz en el matrimonio, para criar bien a tus hijos, para prosperar en tu profesión, en tu empresa. Enfocado en Jesús, las cosas te van a ir bien. Todo el problema de Pedro fue que se desenfocó de Jesús y se enfocó en la tormenta. Pedro empezó a hundirse cuando cambió de enfoque y dejó de mirar a Jesús. Puedes estar al lado de Jesús. Puedes haber caminado con Jesús y servido con Jesús mucho tiempo. Y a pesar de que Jesús está ahí a tu lado, a pesar de que estás aquí en la iglesia, te vas a hundir si te desenfocas. Cuando tenemos luchas externas y miedos internos, perdemos el enfoque y empezamos a ahogarnos en un vaso de agua. Te lo repito, cuando tenemos problemas exteriores, pero también estamos llenos de miedos interiores, porque no sabemos cómo enfrentar ese problema. ¿Y por qué tenemos miedo? Porque estamos desenfocados de Jesús. Porque si yo estoy enfocado en Jesús y tengo al Espíritu Santo, no tengo un espíritu de cobardía, ni de miedo, ni de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero desenfocado de Jesús, estoy lleno de espíritus de miedo, que me van a hacer enfocar y pensar, uy, aquel salvavidas, pero es un salvavidas de plomo. Porque el único que te va a acercar, como a Pedro, y te va a dar la mano y te va a levantar para que vuelvas a un lugar seguro, para que vuelvas al bote, para que vuelvas a caminar enfocado, porque Pedro volvió al bote caminando en lo sobrenatural, caminando en el agua, no volvió nadando, volvió caminando sobre las aguas. Miren, cuando uno está desenfocado aquí en la iglesia, vamos a entendernos, cuando vos estás en la casa de Dios, sos parte del cuerpo de Cristo, de la novia, la iglesia, tienes que estar enfocado en Dios y enfocado en la visión que Dios da a cada congregación, a cada iglesia. Hay visiones que son universales, hay visiones que son generales, pero usted ya se ha dado cuenta que hay visiones que Dios da a cada congregación, a cada iglesia, y eso tiene y nos da un ADN particular. Si vos estás desenfocado, si vos perteneces a una iglesia y estás desenfocado de la visión, estás desenfocado de Dios, puedes servir enfermo de aquí, del cuerpo, puedes servir enfermo a un Dios que sana. Es incongruente, ¿no? Él murió para que por su llaga nosotros fuéramos sanados. Y hay mucha gente enferma sirviendo a Dios.
Puedes estar sirviendo a Dios en una iglesia atado a un vicio, a la pornografía, y estás sirviendo a un Dios que liberta, a un Dios que trae libertad, que rompe cadenas y da libertad a todos los cautivos. Estás viviendo una vida derrotada, sirviendo a un Dios que te prometió que si estás enfocado en Él, te va a llevar de victoria en victoria y de gloria en gloria. No sé si entendió lo que le dije, que puedes estar en la iglesia, pero estás enfocado en cualquier otra cosa y no en Dios. Mira, hay gente, a mí me ha pasado, yo no te voy a predicar algo que no me ha pasado a mí. Yo he estado sentado muchas veces en lugares aquí y había un predicador, pero yo tenía la enfermedad de mi hija, tenía un problema en mi casa, tenía un problema del que quieras, aunque estaba, no estaba. O sea, a muchos les ha pasado que estando no están, su mente está en otro lado, enfocados en cualquier otra cosa, pero no en Dios. Por eso vemos, hermanos, que vemos a muchos hermanitos hermosos que hoy creen y caminan por fe en lo sobrenatural, pero mañana empiezan a hundirse porque se desenfocaron. Miren, pasan los años y veo lo siguiente, no es fácil todos mantenerse caminando en fe. Yo los veo y hay mucha gente que los ve a ustedes. Poneme Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos 12, capítulo 1, miren lo que dice el escritor. Nosotros tenemos alrededor nuestro mucha gente que nos está mirando. Tenemos en derredor nuestro una gran nube de testigos. O sea que hay mucha gente que te está mirando ahora que sos cristiano. Ahora que ya no fumas, que no tomas. Ahora que te portas bien. Ahora que has restaurado tu matrimonio. Ahora que... Hay mucha gente que te está observando. No solo al pastor, a todos. Tu marido te observa, tus hijos te observan, tu madre, tus vecinos. Hay gente observando. Y como hay gente observándonos, debemos despojarnos de todo peso, de toda carga que tenemos y también del pecado, que nos está rodeando, tentando para desenfocarnos. Y debemos correr con paciencia una carrera que tenemos por delante. Tenemos que vivir la vida cristiana que tenemos por delante, porque por eso sos cristiano, para vivir la vida cristiana. Si no, serías mundano, vivir la vida mundana. Pero eso es un gran contrasentido, cristianos queriendo vivir la vida mundana. Si sos cristiano, tienes que enfocarte en vivir la vida cristiana. Versículo 2, por favor. ¿Y cómo tengo que vivir esa vida cristiana? ¿Cómo tengo que caminar esta nueva vida? ¿Cómo debo correr la carrera de la fe? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque cuando Él estaba en la cruz y lo estaban matando y decía perdonalos, ¿y por qué decía perdonarlo a lo que le estaba matando? Porque Él tenía la mirada enfocada en el diseño de Dios para la salvación de la humanidad. Por eso menospreció el oprobio, todo el daño que lo estaban haciendo, que lo estaban matando, porque Él tenía la mirada puesta en la visión, en el diseño y en el propósito de Dios. Por eso después Dios lo va a premiar sentándose a la derecha de Él. Qué bueno es nuestro Señor Jesucristo, que nos muestra un camino, porque Él es el camino, nos muestra una verdad para caminar sobre el camino, porque Él es también la verdad, y es la forma de que nosotros lleguemos al Padre. No hay otra. Pero tened cuidado, porque cada vez que te enfocas en todas aquellas cosas que no miran a Dios, tarde o temprano serán un tropiezo en tu vida. Cuando empiezas a enfocarte en la mujer de otro, en envidiar las cosas que tiene otro,
a codiciar lo que no es tuyo, cuando te enfocas en tener, aunque no sea de una forma correcta y legal, cuando vos te enfocas en todo lo malo y lo quieres para vos, cueste como cueste, porque cuando vos te enfocas en algo, lo quieres conseguir. Y después no te va a importar la manera en que lo consigas. Y cada vez que te enfoques en eso, cada vez que pongas tu mirada, tarde o temprano, será un tropiezo en tu vida. David se desenfocó ¿con quién? Con Betsabé. Abraham se desenfocó de la promesa, de la visión, al tener un hijo con la esclava egipcia. Y Dios lo tuvo que agarrar. No tengo otro plan, yo siempre hago un plan, le dice cabezón. Y te desenfocaste, vení, salí, mirá al cielo. Así van a ser tus hijos, como todas las estrellas que hay. ¿Qué hizo Dios? Lo volvió a enfocar en lo sobrenatural. Lo volvió a enfocar en la promesa que la descendencia iba a salir de él y de Sara y no de una esclava judía, egipcia. Lo volvió a enfocar. Dios muchas veces a hombres de fe, este es el padre de la fe. Si el padre de la fe se desenfocó, ¿cómo no nos vamos a desenfocar nosotros que a veces no tenemos una fe fuerte? O una fe chiquita que va creciendo. ¿Con qué facilidad nos desenfocamos de las cosas de Dios? Marta estaba tan enfocada en sus actividades que se olvidó que Jesús estaba en su casa. En cambio, María sí estaba enfocada en lo importante. ¿Cuántas veces nuestros trabajos, nuestras actividades, aún dentro de la iglesia, nos desenfocan de lo importante, que es pasar tiempo en la presencia de Dios? Yo a veces le pregunto, hermana, ¿cómo andas? Bien. ¿Cuánto tiempo de oración? Ay, pastor, con todas las cosas que hago en la iglesia, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para adorar a Dios, no tengo tiempo para estar en su presencia. Pero hago un montón de cosas en la iglesia. Bueno, deja de hacer todo y volver a enfocarte en lo importante. Sansón, semejante unción sobre Sansón, y se desenfocó porque le gustaban las mujeres, por los celos, por el odio que le tenía a los filisteos. ¿Y sabes qué? Sansón primero se desenfocó de la visión, después le sacaron los ojos. Se desenfocó primero ¿de qué? De la visión, y después le quitaron la vista. Pero al final recuperó la visión, pero nunca recuperó la vista. Poneme Juan 19, versículos 23 y 24. Mire lo que dice el apóstol Juan. Los soldados que habían crucificado a Jesús, ahí estaba, imagínense la cruz. Jesús crucificado, lo acababan de crucificar. Y esos soldados que lo acababan de crucificar ahora estaban repartiéndose los vestidos en 4 partes. Y después también tomaron la túnica. La túnica no la pudieron romper porque no tenía costura. Era un solo tejido de arriba abajo. Y se lo empezaron, versículo 24. No la apartamos y le empezaron a jugarlo a los dados y a echarla a la suerte para ver quién se quedaba con eso. Y todo esto fue permitido para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos. Sobre mi ropa echaron suertes. Así lo hicieron los soldados. Los centuriones romanos estaban al pie de la cruz, enfocados ¿en qué? En repartirse la ropa de Jesús, a la suerte, a los dados, para ver quién se quedaba con esa túnica. Los centuriones romanos estaban al lado de Jesús en el momento que iba a cambiar la historia para siempre. A partir de ese momento iba a ser antes y después de Cristo. Estaban en el momento más trascendente de la historia de la humanidad, pero en vez de estar enfocados en Jesús, estaban enfocados en otra cosa. Estaban al lado de Jesús, pero no estaban enfocados en Jesús.
Jesús, la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad estaba siendo crucificada. Pero los romanos estaban enfocados en su verdad. Mientras Jesús era crucificado, los romanos estaban enfocados en sus propias cosas. ¿Por qué? Bueno, porque para ellos Jesús era un crucificado más, era un preso más que crucificaban como todos los días. Por eso su enfoque estaba en lo que ellos querían, en lo que ellos sentían o en lo que ellos pensaban. Porque para ellos eso era más importante que un preso crucificado, porque para ellos Jesús no era Dios. Muchos cristianos no son diferentes a esos romanos. Muchos cristianos viven enfocados en sus propias cosas, enfocados y enrollados en sus propias agendas, en lo que ellos quieren, en lo que ellos necesitan, en lo que ellos desean, en sus propias promesas, o enrollados y enfocados en que Dios le haga esto o le solucione aquello. Muchos cristianos están tan cerca de la cruz, pero tan lejos de Cristo. Tan cerca de la cruz, pero viven tan lejos de Cristo. Hoy muchos en la iglesia viven así. Y no estoy hablando de esta, en todas las iglesias. Enfocados en sus propias cargas, en sus propios planes, en sus propias agendas, y se han olvidado de mirar a Cristo, repartiendo lo que Dios le puede dar. Como decíamos el otro día, mucha gente enfocada en las manos y en los bolsillos de Dios, más que enfocados en el corazón de Dios. Y es en esos momentos difíciles, en los momentos difíciles de nuestra vida, cuando tenemos que enfocar nuestra mirada en Cristo. Toda la Biblia, y en especial los evangelios, apuntan a Cristo. Cuando vos lees la palabra, hace que tu mirada se enfoque en Jesús. Y hace que dejes de enfocarte en vos mismo y empieces a enfocarte en Cristo. Pero para esto vas a tener que perder una vida para ganar una nueva vida en Jesucristo. Pero muchas veces nosotros no queremos perder nuestra vieja vida. Y mientras no pierdas tu vieja vida, sigues enfocado en tu pasado y no en el futuro que Dios ha preparado. Por eso la Biblia constantemente nos dice de parte de Dios, Dios nos dice en su palabra, despojados del viejo hombre, despojados de la vieja manera de vivir, quítense en la vieja manera de pensar, renueven esos pensamientos, pongan pensamientos nuevos. ¿Y qué pensamientos? Los míos que están aquí. Y empiecen a vivir una vida, no como la han vivido sin mí, sino una vida enfocados en mí, en mi verdad, en mi palabra. Y vas a tener una vida nueva. Muchos dicen, vengo huyendo de mi pasado, pero es como que no lo quieren soltar. Y hasta que no lo sueltes, no vas a poder agarrar lo nuevo de Dios. Muchas veces estamos tan afanosos en esas actividades, en nuestras vidas, en nuestras heridas, en el dolor, en el resentimiento, que Jesús está al lado nuestro y nosotros lo ignoramos, no lo vemos, no sabemos aprovechar su presencia. María, ¿te acuerdas de la hermana de Marta? Ella se sentaba a los pies y aprovechaba esos momentos. Lo escuchaba con atención, se enfocaba en sus palabras. A veces estamos tan cerca de la cruz, pero tan lejos de Cristo. Servimos en la iglesia, vamos los domingos, pero estamos tan lejos de Jesús porque estamos tan enfocados en nosotros mismos y en lo que nosotros queremos que en lo que Jesús tiene para decirme. Por eso hay gente que está más atenta al celular, si le entra un WhatsApp, si le manda un mensaje el hijo que tenía que venir y no vino,
están tan enfocados en otras cosas, con la mente en otro lado, que perdieron el enfoque de lo que Dios quiere hablarte. Porque no importa el predicador que suba a una plataforma, siempre Dios te va a hablar a través de cualquier pastor, aunque sea un burro. Porque cuando Dios te quiere dar un mensaje, hasta los burros y hasta los que son de piedra van a hablar. Revisa tu corazón. Revisa tu corazón y pregúntate, ¿por qué estoy sirviendo a Dios? ¿Por qué cuando estoy sirviendo a Dios o estoy en la iglesia, me cuesta enfocarme en Dios? Si te enfocas de pronto, voy a dar de comer a los chicos y te enfocas en cocinar, darles de comer, pero después del resto de tu vida se desenfoca cuando vuelves a tu casa, te desenfocas y sacas de vuelta el mal carácter, sacas de vuelta el mal humor, sacas de vuelta un montón de cosas, pasas por un lugar y te aparece de vuelta la envidia, los celos, la contienda. ¿Por qué sirviendo a Dios, y que estoy seguro que lo hacen con excelencia, te cuesta estar enfocado en todas las cosas de tu vida, en el Señor, y no solo en un servicio? No sé si me estoy haciendo entender. ¿Para qué sirves en la iglesia entonces? ¿Para qué usas tu don? ¿Para que la gente se enfoque en vos? Cada vez que la gente ve tu servicio, cada vez que la gente ve tu ministerio, tu don, lo llevas a Cristo. Miren, si yo cuando predico, ustedes solo se enfocan en mí, yo me sentiría decepcionado, porque lo que yo quiero es que cada predicación lo lleve a la cruz. Que cada predicación, que cada mensaje les enseñe a enfocarse y a entender. Les explico por qué. No sé si se han dado cuenta que trato de que todos los mensajes sean entendibles. Porque a veces si no entiendes te cuesta mucho enfocarte. Es muy difícil enfocarte en lo que no entiendes. Si ya es difícil enfocarte con una mente dañada, con una alma enferma, con emociones que te salta la bronca, que está lleno de queja, de frustración, imagínate si aparte no entiendes las cosas de Dios. Te va a costar mucho. Por eso he visto muchos que dicen, yo no entiendo para qué hay que ofrendar. Ay, yo no entiendo para qué hay que hacer tal cosa. Ay, no entiendo por qué hay que ir todos los domingos. Porque cuando no entiendes, con una facilidad te desenfocas. No sé si, miren, si yo llego a ser una persona que usted se enfoca en mí, no en Cristo, quiere decir que yo soy un estorbo entre los propósitos de Dios para su vida. En vez de ser un facilitador, me convierto en un estorbo, porque usted no se está enfocando en Cristo. Y yo tengo que hacer a través de mi predicación, de mi pastorado, del don, del llamado que Dios me dio, que usted cada día entienda más, vea más las cosas de Dios y se enfoque más en Dios. Por eso cuando predico quiero que cuando escuches diga, wow, esa palabra viene de Dios. Por supuesto que con el ejercicio del tiempo las cosas se me facilitan. No sé si me entiende. Cuando usted tiene un oficio, capaz que la primera vez que hago una silla de madera, pero después de 20 años de hacer silla de madera me va a salir cada vez más fácil. Pero no te enfoques en la predicación, enfócate en las palabras que Dios pone para impactarte, para tocarte, para conmoverte. Porque si te desenfocas, te vas a hundir. Aunque tu llamado sea caminar sobre el agua, si te desenfocas, te vas a hundir. Si adoramos, no quiero que te enfoques en los adoradores, sino en el Cristo que es motivo de su adoración.
Ahora, puede haber adoradores que cuando adoras, quieres que te enfoques en ellos, en su voz, en su moverse en el escenario o en la plataforma. Sí, como hay pastores que quieren que se enfoquen en ellos cuando predicas. Pero la cosa es, ¿cuál es el motivo de nuestra adoración? Porque esos adoradores no tienen que ser un estorbo. Porque si ellos te llevan a adorar a Dios, cada vez que entres vas a querer venir temprano porque la persona que esté aquí te va a llevar a la adoración a Cristo. Pero cuando la persona se enfoca, hace que te enfoques en Él, ay, hoy no está fulana, me quedo abajo charlando porque no me gusta cómo adora. Perdón, la persona que está aquí es para guiarte a vos, para que vos adores a Cristo. No mires los problemas que te rodean, sino enfócate hacia donde Dios te está dirigiendo. ¿A dónde Dios me lleva? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es su voluntad? Enamórate de eso. Entonces los problemas nunca te van a detener. Dime dónde están puestos tus ojos y te diré por dónde andan tus pies. Si tus ojos están puestos en lo prohibido, estás caminando en lo prohibido. Pero si tus ojos están puestos en Dios, andas caminando en las cosas de Dios. Donde está tu tesoro es al lugar donde te está llevando tu corazón. ¿De qué estás enamorado? ¿Qué estás mirando con los ojos del corazón? Porque lo que veas con los ojos del corazón es lo que deseas como un tesoro. Y donde está tu tesoro, hacia ahí vas. Hacia ahí vas. Por eso, como te dice la palabra, pon la mirada en las cosas de arriba. ¿Y sabes qué? Todo lo demás que hay aquí en la tierra y en el cielo se te va a dar por añadidura. Pero a veces nosotros ponemos la mirada en la añadidura, en lo que queremos que Dios nos dé de cosas terrenales y celestiales, pero no tenemos nuestra mirada en Dios. No lo queremos a Él, queremos lo que Él pueda darnos. Pon la mirada en las cosas de arriba y tendrás los cielos abiertos sobre ti. Mire, cuando usted pone la mirada sobre las cosas de arriba, usted va a empezar a vivir una vida a cielos abiertos. Cielos abiertos significa que todas las bendiciones del cielo están a tu alcance. Pero quiero decirte algo. Esteban, el primer mártir de la iglesia, después lean la historia de Esteban, es hermosa. Esteban estaba con los cielos abiertos mientras su cuerpo recibía las pedradas. Y él tenía un gozo inefable. Miren, en la vida siempre va a haber gente con una piedra para tirarte. Y a veces la gente para tirarte una piedra, y mira, normalmente los que están lejos te pueden tirar una piedra, pero es difícil que te peguen. Normalmente las piedras que más te pegan son de la gente que más cerca a vos está. Pero cuando vos vives a cielos abiertos, porque tienes tu mirada puesta en Dios, las piedras no te van a hacer nada. Te podrán matar aquí, pero vos tienes un destino en la eternidad. Cielos abiertos va a hacer que las piedras no detengan tu destino. Cielos abiertos va a hacer que siempre alcances la gloria de Dios. Dios te trajo aquí en esta mañana. ¿Sabes para qué? Para que te vuelvas a enfocar a Jesús.
Mire, cuando yo preparaba esto, lo que más me dolió, lo que me hizo llorar, fue tanta gente tan cerca de la cruz, tanta gente en la iglesia tan cerca y tan lejos de Dios. Tan cerca pero tan lejos. Y lo que el Padre me decía, yo envío a Cristo para que muera, para que Él les muestre un camino a mi presencia, porque los quiero tener cerca. Tanta gente cerca de Jesús, pero tan lejos de Dios. Tanta gente que viene a la iglesia, pero está tan lejos. Perdió su enfoque, perdió el deseo, perdió las ganas de leer la palabra, de orar, de pasar tiempo con Él. Yo, mira, me preguntaba, porque todo esto empezó con una pregunta: Señor, ¿qué pasa que les cuesta a la gente enfocarse en la visión del colegio que estamos haciendo? Porque lo más importante de esta visión y de lo que estamos desafiándolo, ¿sabes qué? Que vos te enfoques, que ese colegio lo vamos a construir, sí, con las ofrendas que ustedes dan, pero esas ofrendas tienen que multiplicarse, y para que eso se multiplique y sea una realidad, los martes y jueves a las 6:30 de la mañana tendrías que estar aquí orando y clamando, especialmente si te dices soy una mujer de oración, soy una intercesora, soy un guerrero de oración. Si sos todo eso, o crees que lo sos, resulta que puedes ser un hombre o una mujer de oración e intercesión, pero desenfocados de Dios, desenfocados de la visión de la iglesia. Los primeros que deberían estar aquí son los intercesores, los hombres y mujeres de clamor, de guerra, y toda la iglesia, enfocados en la visión, porque nosotros queremos cielos abiertos para ver el cumplimiento, porque estamos caminando en lo sobrenatural, y en lo sobrenatural se camina mirando a Jesús, a los propósitos, a su palabra, a su promesa, a su visión. Entonces yo me decía, hay gente que dice, qué lindo lo que estamos por hacer, pero yo creo que no están enfocados en eso. Y siento de parte de Dios decirle esto: Dios está queriendo que te vuelvas a enfocar en Él, en su iglesia, en sus propósitos, en su diseño. ¿Y sabes qué? Él te va a solucionar todo lo demás. Te va a solucionar esos problemas que te desenfocas. Te va a proveer aquellas cosas que hoy te son escasas y te desenfocas. Porque a veces lloras porque no sabes cómo llevar el pan a tu casa. Dios te quiere bendecir. Y ahí mi Dios me decía, yo bendigo a los que están enfocados. Bendigo a todo el mundo, pero a los que están enfocados en sobremanera. Y Dios quiere que te vuelvas a enfocar. Cierra los ojos y enfócate en Jesús. Enfócate en Jesús. Enfócate en la cruz, en ese Jesús que está ahí crucificado, ocupando nuestro lugar. Él está ahí ocupando tu lugar. Si Él nunca tuvo pecado, los que pecamos fuimos nosotros. Vuélvete a enfocar en Jesús. Míralo y dile, Señor, perdóname. Perdóname si he quitado mi mirada de ti, si me he desenfocado de tus cosas y me he enfocado más en mis propias agendas, en mis emociones dañadas, en mi propia visión. Si me he enfocado en los problemas, en las enfermedades. Por eso he dejado hasta de buscarte, de leerte, de hablar.
Señor, quiero volver a enfocarme, díselo. Míralo a Jesús y dile, quiero volver a enfocarme. Ábrele tu corazón ahí donde estás y dile, Jesús, entra a mi corazón, que esta vez me voy a enfocar en ti como corresponde. Entra a mi vida, Señor. Estoy cansado de hundirme en un mar de problemas. No termino de llegar a la orilla, que ya parece que me vuelven a empujar y me vuelvo a hundir en otro mar de problemas. Estoy cansado de que me golpeen las olas, los vientos contrarios, que me arrastren las tempestades. Estoy cansado, Señor. Me estoy hundiendo. Te pido, por favor, que como lo hiciste con Pedro, me des la mano para que me vuelva a enfocar en tu mirada. Señor, quiero perderme en tu mirada. Quiero perderme como un niño en tu mirada, Señor. Quiero volver a ser un niño al cual no le robaron los sueños, a los cuales no le dañaron la vida, al cual no le robaron la alegría de vivir. Quiero volver a ser ese niño emocional que sigue creyendo que hay un Dios que nos ama, nos cuida y nos quiere, y que quiere lo mejor para nosotros. Quiero ser ese creyente que sigue enfocado en ti, que cree que eres un Dios de milagros, un Dios para el cual no hay nada imposible, un Dios que perdona nuestros pecados, un Dios que renueva cada mañana sus misericordias para darnos una nueva oportunidad. Perdóname, Señor. Perdóname, quiero volver a enfocarme, porque yo sé que me voy a sanar. Yo sé que mi matrimonio se va a restaurar. Yo sé que mi hijo va a salir de la droga. Yo sé que los problemas que tengo se van a solucionar si me enfoco en ti. Quiero verte otra vez, Señor, como la primera vez. Quiero verte, Señor, cara a cara y perderme en tu mirada, Señor, y ser transformado de gloria en gloria por el Espíritu Santo hasta que tu esencia se forme en mí, para que en cada palabra que hable, en cada actitud, en cada paso que dé, la gente pueda mirarte a ti, en mí. Quita de nosotros el deseo de ser el foco de atención, porque cada vez que quieres ser el foco de atención en tu trabajo, en tu casa, en la iglesia o donde sea, va a ser un foco que desenfoca a la gente de Dios, porque ya eres un foco desenfocado. Quiero ser una antorcha que ilumina el camino a Jesús. Quiero ser una antorcha encendida para iluminar tus pasos, esos pasos que te van a llevar a Cristo y a su gloria. Vuélveme a enfocar, Señor. Estoy cansado de hundirme. Eres mi